Dios los bendiga, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas en este 2 de agosto del 2026. Amén. Bien, pues vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, vamos a dar gracias. Amén. Gracias por llegar temprano hoy, gracias a Dios. Hoy no tuvimos ningún contratiempo. Así que damos gracias al Señor por llegar 5 minutos antes, pero ya estamos aquí. Amén. Bueno, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Hoy también tuvimos nuestra oración, la unión de oración que hubo con la UBLA, la Unión Bíblica de la Unión Bautista de Latinoamérica. A las 7 de la mañana inició la oración a través de Facebook, ¿sí? Donde nos unimos en oración con la que dirige la dirigente de oración de la Convención Nacional Bautista de México, ¿sí? Fue quien dirigió la oración, dio los motivos, y todos aquellos que acompañamos, pues estuvimos unidos en esa cadena de oración hoy, ¿sí? Orando por los misioneros, orando porque la gente de Latinoamérica sea alcanzada, orando porque haya recursos para los misioneros que se encuentran fuera de nuestro país, para la compra de Biblias también, para que se hagan llegar específicamente a Uruguay, dijeron, ¿okay? Entonces ahí estuvimos unidos en esta cadena de oración, que ya la habíamos anunciado desde hace 8 días, también en el mundo. Amén. Amén. Así que vamos a dar gracias en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, que nos permite, Señor, reunirnos un domingo más, estar un domingo más delante del trono de su gracia, delante de su altar, Señor. Padre, le agradecemos, Señor, y bendecimos su santo nombre, Señor, porque usted es el que nos permite estar, Dios, aquí en su casa, aquí en su iglesia, Señor, para adorarle, para glorificarle y para darle, Señor, a usted la gloria y la honra, Señor. Gracias porque nos permite estar en esa comunión, Señor, con usted. Padre, orando los unos por los otros. Dios, así que en esta mañana, Señor, que la enseñanza, que la palabra, Señor, que llegue hoy a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, y que sea de bendición y de edificación, Señor, a nuestros cuerpos, Padre. Señor, así que guíanos, que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, obrando, Señor, en la vida del expositor, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Sé tú con ellos, Padre, y que Dios salgamos con un corazón, Dios, regocijado, un corazón lleno, Señor, de tu Santo Espíritu. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias. Tome su lugar, mi amado hermano. Bien, estábamos llevando, voy a llevar esa serie de, ¿cómo dijimos que se denominaba? Hace 8 días dimos el título. Estábamos hablando de qué? Del corazón y la anatomía del corazón, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es la anatomía del corazón desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Pero hoy vamos a dejar un poquito pendiente el tema número 2, que era lo que íbamos a mirar este domingo, pero hoy vamos a ver, esta palabra que el Señor puso en mí y que digo, bueno, vamos a ver qué hay más, y es una palabra que de verdad confronta nuestra vida, confrontó mi vida, y yo creo que debe confrontar la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Como hace toda palabra, y digo gracias a Dios porque nos abre el entendimiento para poder reflexionar y para volver de una manera pronta a los caminos de Dios. Amén. Entonces,
Vamos a ver, y es una pregunta, y sobre esa pregunta nos vamos a ir. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando pecamos de manera deliberada? ¿Ok? Nuestro texto. Hebreos 10, 26. ¿Ok? Hebreos. Recordemos que el escritor de Hebreos hace esta carta y la manda a los judíos que están siendo perseguidos, que están siendo asolados, que están siendo atribulados, y el escritor de Hebreos de alguna manera los anima, los invita para que no puedan o no pierdan la fe en nuestro Señor Jesucristo, que recuerden de dónde los ha sacado el Señor, y que les invita a que no vuelvan a esas prácticas religiosas, ¿no? Y los anima y les invita de que hay alguien más por encima, que ellos saben en quién han creído, ¿no? Y los exhorta de esa manera para que ellos puedan seguir adelante. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos o cuando el escritor de Hebreos llega y nos habla en este versículo 10, está hablando de hecho toda la carta habla del sacrificio único que hizo nuestro Señor Jesucristo, y el escritor de Hebreos nos los presenta, ¿no?, como el único y suficiente sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que todo aquello que se había hecho en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir, ¿no? Ya no se habían terminado todos esos sacrificios de carneros, ese derramamiento de sangre en el altar, todo eso había terminado, y ahora había llegado el Cordero que hizo el único y suficiente sacrificio para que cada uno de nosotros fuéramos salvos, ¿no? Dice que Él lo hizo por única vez y para siempre. Entonces, de esto habla del sacrificio de Cristo, y que Él es el que viene a quitar el pecado de este mundo. Pero, ¿qué pasa? Y vamos a ponernos de pie y vamos a darle lectura a este pasaje, ahí en la carta a los Hebreos, y hay esa advertencia que hace, ¿no? Y vamos a leerlo, y sígame ahí con la mirada. Es único este pasaje, y vamos a explicarlo, y dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que por los pecados. Amén. Bueno, tome su lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Si seguimos pecando de una manera a propósito, ¿qué es lo que dice? Si seguimos pecando de una manera a propósito después de haber tenido el conocimiento, después de haber recibido la verdad, después de haber sido instruido en la palabra, después de haber llegado a tener ese conocimiento de la palabra, ¿a través de qué manera? Bueno, ¿a través de qué manera tenemos el conocimiento? A través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la consejería, a través de la lectura de la palabra de Dios, escudriñar la palabra. Entonces, de esa manera es como nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo el conocimiento de la verdad.
Pero ¿qué pasa cuando dice que nosotros pecamos de esa manera? A propósito, vamos a llamarle, dice que ya no queda ningún sacrificio que pueda cubrir esos pecados. ¿Ok? Y es una palabra que viene y nos confronta, ¿sí? Porque de alguna manera la palabra de Dios nos habla de este tema. Es un tema, le digo, que confronta nuestra vida y que de verdad es algo que redarguye el corazón del hombre, ¿sí? Redarguye el corazón del hombre porque es algo muy serio de lo que habla la palabra. Entonces es una verdad tan contundente que mueve lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, pecar de manera deliberada no es que el hombre, no es cualquier pecado, no es cualquier pecado el pecar de una manera deliberada. Muchos podríamos decir es que es tentación. No, no es tentación. Muchos podríamos decir pecar deliberadamente es debilidad. No, no es debilidad tampoco, ¿sí? El pecar deliberadamente va más allá, tanto que el pecar de una manera deliberada es rechazar la luz del Evangelio, es rechazar a Cristo. Pecar deliberadamente es pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pecar deliberadamente es rechazar la cruz, es rechazar la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso va más allá de una simple debilidad o de una simple tentación. Cuando el apóstol Juan habla y dice, ¿no? Allí en Juan 8:12, y dice, y habla nuestro Señor Jesucristo, y que dice, yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará, ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida. Entonces, cuando nosotros pecamos deliberadamente, estamos rechazando, ¿qué? La luz que es Cristo, ¿sí? Entonces, cuando pecamos de manera deliberada, ¿qué dijimos? Rechazamos, ¿qué? La luz de Cristo, la luz de la vida. Rechazamos la luz que es Cristo. ¿Qué más les dije? ¿Rechazamos qué? La sangre de Cristo. Rechazamos la sangre de Cristo. ¿Qué más podemos decir? Rechazamos la cruz de Cristo. ¿Qué más? Rechazamos el sacrificio. El sacrificio. Claro, rechazamos el sacrificio. El sacrificio de Cristo. Rechazamos el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué más? La salvación. Claro, rechazamos la salvación, claro. ¿Qué más? ¿Sí? Y esto le digo, el rechazo, esto no es debilidad, no es tentación. ¿Qué es esto? No es debilidad, no es tentación, es que Rechazo. es un rechazo, pero Es negación, es apostatar. a eso vamos, exactamente. Al final del camino llega a eso, a la apostasía. Pero todo esto
es un Pecado voluntario. es un hecho voluntario y que a ese hecho voluntario le llamamos que es un estado de ¿qué? El hecho voluntario es un estado de ¿qué? De conciencia o de que estás consciente. Ese hecho voluntario es en un estado consciente. Ese hecho voluntario es un estado consciente. ¿Por qué? Porque esto al final lo vamos a llamar que es un desprecio. Y al final del camino, créame, es, como dijo el hermano, llegamos a esto que se llama apostasía. Sí. Entonces, ¿qué es pecar deliberadamente? Es cuando el cristiano, fíjese, es cuando el creyente, aún recibiendo toda la instrucción, toda la enseñanza, todo lo que haya recibido durante quizás 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, y aún así, en ese caminar, él lo hace de una manera ¿qué? Consciente y deliberada. Porque él sabe y está seguro y sabe las consecuencias de lo que está sucediendo con esa vida de pecado que él hace de esa manera, ¿cómo? Consciente de ese hecho voluntario. ¿Sí? Quizás podríamos hacer una excepción y pensar en alguien que lleva tal vez, no sé, 1 año, medio año, que diga, ok, el hermano está empezando a caminar, el hermano es un, como se dice, es un bebé espiritual, todavía necesita de leche, todavía necesita alimentarse más de la palabra para que él pueda consolidar su fe en el Señor. Podríamos hacer una excepción, pero si es un cristiano que lleva más de 1 año en la palabra y ha estado de manera constante dentro de la iglesia, él ya ha sido instruido, él ya tiene conocimiento, él ya sabe qué es el pecado, él ya sabe qué es la salvación y por lo tanto debería conocer las consecuencias cuando se peca de una manera deliberada. ¿Sí? Es cuando tú lo haces con uso de ¿qué? De conciencia. ¿Ok? Y eso es un desprecio aquí. Es un desprecio a Dios y a su palabra. ¿Sí? Eso es un desprecio. Es un rechazo consciente de la verdad que hemos aprendido y que hemos recibido. ¿Sí? Entonces, es un deseo en el hombre, es un deseo de un arrepentimiento, ¿cómo le diría que? De un arrepentimiento paulatino o de un arrepentimiento momentáneo, pero que sin darse cuenta, a través de ese arrepentimiento momentáneo, él está ofendiendo de alguna manera a Dios porque sabe muy dentro de él, que eso no es verdad. Sí. Sabe que no es verdad. Y sabe que está pisoteando el sacrificio de Cristo. Sabe que está pisoteando la sangre de Cristo, la cruz de Cristo. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha escuchado, ha entendido el Evangelio, pero con su actitud está rechazando aquello que ha aprendido, que ha escuchado y que ha aprendido. ¿Sí? Él está consciente de lo que está haciendo.
Conoce la verdad, pero ¿qué hace? Sigue pecando. Conoce la palabra y sigue pecando. Escucha la verdad y dice, yo cambiaré más adelante. Yo lo haré más adelante. ¿Sí? Es un camino que nos lleva a la mentira. Es un camino en el cual estamos regresando de continuo en continuo. ¿Por qué? Porque la mentira nos separa de la comunión con Dios. Esa actitud de mentira nos separa del sacrificio de Cristo. Pisoteamos todo eso. Y tal pareciera entonces, o pareciera que la sangre de Cristo en ese momento sería insuficiente para limpiarnos de todo pecado. Pero en realidad lo que tú estás haciendo, estás eligiendo de manera consciente y deliberada rechazar todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, el propósito de Dios muchas veces no es detenerte. El propósito de Dios muchas veces es dejarte, es soltarte y mirar hasta dónde tú puedes llegar y eres capaz de llegar. Con toda esa mentira y ese pecado deliberado. El Señor te va a soltar, el Señor te va a decir, y como dice la palabra allí en Apocalipsis, no, bueno, ¿qué quieres? ¿No? ¿Eres frío? Sé frío. ¿Eres caliente? Sé caliente. Pero al tibio, ¿qué dice? Lo vomitaré de mi boca. El Señor te va a dejar. El Señor te va a dejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las advertencias ya pasaron. El consejo que te dieron ya pasó. Lo que tú escuchaste de alguien más ya pasó, pero no lo asimilaste. Todo eso pasó de manera como desapercibida a tu vida. No hiciste caso. Lo entendiste quizá por el momento, sí. Lo asimilaste en el momento, sí. Pero ¿qué es lo peligroso de todo eso? Que pasado el tiempo, vuelves otra vez a lo mismo. Vuelves otra vez a caer en lo mismo. Y estamos y es un círculo vicioso. ¿Sí? Lo más lamentable y lo más triste es cuando tú ya no sientes, o si aún tú en tu vida sientes ese dolor, si tú en tu vida sientes todavía que eso que hiciste te duele de manera profunda en tu corazón, si todavía sientes que la voz de Dios te habla y te dice que estás en un error y que estás cometiendo algo equivocado y que no es correcto, si tú sientes que estás luchando por querer cambiar esa manera, bueno, podríamos decir que todavía el Espíritu Santo está hablando a tu vida, que todavía te está dando una oportunidad para que tú puedas volver y arrepentirte de tu pecado. ¿Sí? Pero lo más lamentable y lo más triste es que cuando tú ya no sientes eso en tu vida y en tu corazón, y sigues mintiendo una vez, sigues mintiendo otra vez, y sigues mintiendo, y lo haces de esa manera deliberada y consciente, y ya no sientes nada por hacerlo, ten cuidado. Ten cuidado porque entonces tu corazón se ha ido, ¿qué? Alejando poco a poco de Dios. Has perdido el temor de Dios en tu vida. ¿Sí? Has perdido ese temor y ese temblor en tu vida. El amor a la palabra, el amor a Dios. ¿Sí? Entonces es algo tan delicado, mis amados hermanos, que deberíamos pensar en que toda esa vida de mentira la tenemos que corregir.
Muchas veces no basta con pedir perdón una, otra y otra y otra vez. Porque es un círculo vicioso. Es algo que sale de tu boca pero no sale de tu corazón. Es algo en lo cual tú piensas que ya está todo eso corregido en tu vida. Quizás para ti sí, pero visto delante de la otra persona o delante de los ojos de Dios no es suficiente. Porque con todos esos años que tú llevas en la iglesia, caminando, aprendiendo, asistiendo a la iglesia, deberíamos alcanzar cada día una madurez espiritual. Cada día. Deberíamos ser maduros espirituales y mostrar el fruto del Espíritu. Deberíamos mostrarlo. Pero lamentablemente muchas veces nuestra conducta o la conducta es contraria y eventual. Porque pierde toda esa honestidad, pierde toda esa sinceridad delante de Dios. Y todas esas cosas se alejan de Dios. Por eso el pecar de manera deliberada es rechazar la luz de Cristo. Es rechazar de una manera consciente la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la persona no peca por ignorancia. ¿Sí? No peca por ignorancia. Aquí me faltó esto. No es debilidad, no es tentación, no es ignorancia. ¿Sí? No es ignorancia. No peca por ignorancia, ni es llevada por tentaciones. No. Él peca de una manera deliberada debido a la forma de actuar y debido a su forma de pensar. Porque piensa de esa manera que él está bien, que está haciendo lo correcto. ¿Sí? Y piensa que en ese arrepentimiento momentáneo él va a quedar libre. Pero la realidad es que hay veces el deseo es más que mi voluntad, porque lo vuelvo a hacer. No puedo abandonarlo. ¿Sí? No puedo y persisto una, otra y otra vez. Entonces es el pecado de una manera deliberada. Porque sabes, y como dice el apóstol Pablo, si sabemos hacerlo, digo el apóstol Pedro, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué dice? Nos es pecado. Sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado porque estás pecando de una manera deliberada, de una manera consciente. Sí. De una manera consciente. Está rechazando la palabra, está rechazando a Cristo. Sí. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Muy sencillo. Judas Iscariote. Ajá. ¿Quién fue Judas? Judas fue ¿qué? Un discípulo del Señor. ¿Sí? Tanto, fíjense, tanto que de manera coloquial o de manera como algún dicho, ¿cómo relacionamos la maldad de este hombre, no? Dices, es un Judas. Y cuando nosotros escuchamos esa frase, ese es un Judas, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que es un traidor, que es una persona mala, ¿verdad? Una persona traicionera, ¿sí? Una persona en la cual tú no puedes confiar, en la cual
es una persona en la cual tú vas a desconfiar de ella porque te dice una cosa pero hace otra y desconfías. Entonces, para ilustrar esto, de ese pecado deliberado, fíjense, Judas caminó con nuestro Señor Jesucristo más de 3 años. Y en ese caminar y en ese tiempo, Judas, ¿qué pudo ver? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Él pudo mirar los milagros, él pudo mirar las señales, él pudo ver de qué manera hacía esas sanidades, él pudo ver de qué manera a través de la imposición de manos el Señor curaba a los ciegos, levantaba a los paralíticos y todos esos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en su tiempo. ¿Sí? Y que Él estuvo ahí presente. Él caminó con el mejor maestro de su época y el mejor maestro de este tiempo. Él caminó con el mejor predicador de esta vida. El mejor maestro, el mejor predicador que el mundo haya conocido. Ahí caminó Judas. ¿Pero qué pasó? Se alejó del Señor. Tanto, ¿dónde entra el pecado deliberado de Judas? Cuando él empieza a hacer todo ese trama de una manera consciente para poder entregar al Señor, para entregar a Cristo a su muerte. Él empezó a hacerlo de una manera deliberada, de una manera consciente. Empezó él a tramar todo, a ver cómo lo iba a hacer, paso a paso. En esa conciencia y en ese consciente de él empezó a tramar. Empezó a hacer todo un proceso de lo que iba a suceder. Va a hacer esto, va a estar ahí a tal hora, a tal día, y va a suceder esto, santo y seña, como decimos. ¿Lo tramó dónde? En su mente. Ahí lo estaba tramando. De una manera consciente y de una manera deliberada. Allí está. Sí. Así que el hombre cuando trama todo eso, cuando él arma todo eso, y lo arma de una manera consciente en su mente, pensando en que lo que está haciendo le iba a traer a este hombre, ¿qué? Una ganancia. Iba a obtener algo. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre trama en su mente todo esto, él piensa que va a obtener algo. Él piensa que está haciendo lo que tiene que hacer, de la manera que lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y no hay alguien que impida para que él lo pueda hacer y llegar a su propósito. Él lo hace. Y no le importa absolutamente nada porque él quiere cumplir su propósito. ¿Sí? Lo hace y de una manera tan consciente que él sabe las consecuencias que van a pasar, pero no le importa. Él quiere cumplir lo que se propuso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Él miró todo esto. Judas miró el amor de Dios, la gracia de Dios. El Señor confió en él. Lo mandó a que predicara la palabra. Tuvo poder para hacer milagros. Todo eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Al final, cuando él se da cuenta de las consecuencias que había pasado y cuando él reflexionó o se arrepintió de una manera momentánea, vino esa conciencia a su vida de la consecuencia que había hecho. ¿Qué fue? Él fue y quiso entregar o regresar esas monedas. Y mire que dice ahí Mateo 27, 3, 5.
Mateo 27, 3, 5. Amén. Y dice la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, ¿qué dice? Yo he pecado, entregando sangre inocente. Ajá. En ese momento de arrepentimiento, él reconoció que había entregado sangre inocente. Cuando tú te das cuenta de lo que hiciste, de esa manera deliberada, y el daño que causaste, vas y dices, me arrepiento. Vas y dices, te pido perdón por lo que hice. Pero el daño, ¿qué? Ya estaba hecho. El daño ya lo había hecho. ¿Sí? Ya estaba hecho. Porque había entregado, ¿qué? Sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Porque al final entendió el daño que había ocasionado. ¿Sí? Cuando se toma la conciencia del daño que se ha hecho a algo o a alguien y mira las consecuencias de ese pecado que hizo, deberíamos hacer lo que hizo Judas: ahorcarnos. ¿Sí? Ahorcarnos, porque de manera deliberada pecamos contra Dios, pecamos contra el hermano, pecamos contra la iglesia, y deberíamos llegar hasta ese punto. ¿Sí? Porque hemos cometido un pecado de manera deliberada y consciente. Ese debería ser nuestro pago. ¿Sí? Pero mire, ¿qué diferencia hay cuando nosotros miramos esta ilustración y lo que hizo este apóstol de Jesucristo? Cuando nosotros miramos el verdadero arrepentimiento en la vida del creyente, en la vida del cristiano, ¿qué diferencia hay cuando verdaderamente llega a los pies de Cristo y se arrepiente? Y mire, vamos a verlo. ¿Sí? Porque el creyente verdaderamente arrepentido, no un arrepentimiento eventual, no un arrepentimiento de labios hacia afuera, no un perdón de adentro de labios hacia afuera, no, un corazón arrepentido. Ajá, delante de Dios. Un arrepentimiento en el cual nosotros tenemos que estar totalmente convencidos delante de Dios. Y si miramos eso, lo podemos mirar en la vida del apóstol Pedro. Y quizás podríamos decir, el apóstol Pedro pecó de una manera deliberada también porque negó al Señor. Podríamos pensarlo así. La realidad de las cosas no fue así. El apóstol Pedro quizá pecó. No, y de hecho pecó. Pero él no pecó de esa manera donde él haya orquestado todo ese proceso para poder negar al Señor. Él no lo pensó, ni lo procesó, ni no orquestó nada de manera deliberada que el apóstol Pedro haya dicho, bueno, yo voy a negar al Señor de una manera premeditada, de una manera deliberada. Él no lo hizo.
¿Qué nos dice la palabra de Dios, no? Y nos habla de él, que él efectivamente negó al Señor 3 veces, pero nada de esto fue planeado con antelación. ¿Sabe lo que hizo? Él actuó de alguna manera por miedo y por la debilidad humana que había en él. Amén. Por la falta de seguridad y por la falta de confianza que había en él. ¿Por qué? Porque él en un momento dado se vio acorralado, se vio rodeado de toda la gente que estaba en ese patio y lo estaba señalando. ¿Sí? Allí estaba. Entonces lo que quiere decir que el apóstol Pedro actuó ¿cómo? Por impulso, por miedo. ¿Por miedo qué? A todo lo que representaba la autoridad de esos sacerdotes. Él conocía las consecuencias que iba a tener si él aprobaba o decía que sí lo conocía. Pero en su vida no había un plan de malicia para el Señor. No lo había. ¿Sí? Toda esa confianza, cuando él vio la realidad de las cosas, él tuvo miedo. Pero antes de todo eso, ¿él qué dijo? Aseguró al Señor y le dijo, yo doy la vida por ti, le dijo, no. Pero fue tanto el miedo que tuvo el apóstol Pedro ahí con toda esa gente, que llegó a jurar y maldecir que él no conocía al Señor. Pero ¿qué hizo el apóstol Pedro? Dice la palabra de Dios que él, después de todo esto, él salió fuera de ese patio y lloró, dice, fuera. Salió fuera y lloró, ¿de qué manera? Amargamente lloró. Un arrepentimiento desde lo más profundo de su corazón. Él quizá pudo haber recordado lo que el Señor le había dicho con anterioridad, antes, ¿sí? Antes de que el gallo cante, 3 veces tú me negarás. Eso estaba en la mente de Pedro. ¿Sí? Él lloró con un dolor profundo. Y lo maravilloso de esto es que el Señor mismo restaura la vida del apóstol Pedro por ese arrepentimiento genuino que vino a su vida. Él lo restaura y lo levanta nuevamente. Y vemos la escritura cuando el apóstol Juan ahí en su capítulo 21, ahí si quiere verlo, 21 del 15 y 17. ¿Qué libro es, pastor? Juan 21. Juan 21, versículos 15 y 17. Si alguien me los lee, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Un corazón confrontado, un corazón arrepentido, un corazón restaurado. ¿Qué le dice? Pedro negó 3 veces al Señor, pero el Señor lo confronta y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dice? 3 veces. Y 3 veces dice, Pedro, apacienta mis corderos. Otra vez, pastorea mis ovejas. Otra vez, apacienta mis ovejas. 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces lo levantó.
Y mire qué dice el Salmo, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón, ¿qué? Contrito y humillado. Al espíritu quebrantado. Sí. Por eso el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. De toda esa maldad que hay en tu corazón. De toda ese pecado deliberado que hay en el corazón. Sí. Allí está. El Señor nos levanta, nos restaura, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que fuera del sacrificio de Cristo no existe otro sacrificio que pueda limpiarnos del pecado. No hay más. En el Antiguo Testamento habla y nos dice, cada año se hacía el sacrificio para que al pueblo fueran perdonados sus pecados. Hoy ya no. Hoy dice que nosotros podemos entrar de una manera libre hasta el lugar del altar santísimo ahí delante de Cristo. Pedirle perdón. ¿Sí? Aquel que padeció, como dice el mismo escritor de Hebreos, aquel que padeció una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, quien rechaza toda la obra de Cristo, todo el sacrificio de Cristo, está rechazando la palabra de Dios y haciéndolo de una manera ¿qué? Deliberada. De una manera deliberada. Sí. Así que el corazón arrepentido, en el corazón arrepentido del hombre debe haber hay una esperanza. ¿Sí? Una esperanza. Una esperanza porque la palabra de Dios nos advierte del grave peligro que corremos cuando pecamos de manera deliberada. Que después de haber conocido o de conocer la palabra, estamos actuando de una manera deliberada, de una manera consciente. ¿Sí? El sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto, fue completo, fue suficiente para nuestra salvación. Pero cuando pecamos de manera deliberada, eso se viene abajo, se rompe, se quebranta. Por eso el Señor nos habla y nos dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Nos pide vivir en obediencia, confiar en Él, eso es lo que significa. Confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. ¿Sí? Eso es lo que nos pide. Así que yo espero, mis amados hermanos, que esta clase nos haya ayudado. Amén. Y que nos preguntemos si en realidad estamos valorando el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Si en realidad no estamos haciendo esto. ¿Sí? Si en realidad nosotros estamos caminando en obediencia de Dios. Si en realidad estoy caminando en medio de las pruebas que el Señor me pone con esa fe que Él ha puesto en mi corazón. Y cierro con esto, ahí mismo, en Hebreos 10:23, allá adelantito. Amén. Y dice la palabra del Señor. Mantengámonos como firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí?
fiel es el que prometió. Amén. ¿Cómo dice? Mantengámonos débiles, ¿no? Mantengámonos en pecado deliberado, no. Mantengámonos firmes. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Comprendimos esto? ¿Lo entendimos, mis amados hermanos? ¿Sí? El Señor demanda de nosotros. De verdad es una palabra que nos confronta en nuestra vida. Porque al final, el siguiente versículo, ¿qué dice? Dice el Hebreos 10, el 26 que leímos, pero el 27 que dice, bueno, lo voy a leer corrido. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y de fervor del fuego que ha de devorar a los ¿qué? A los adversarios. Al final es eso. ¿Qué dice el escritor? Solo queda esa expectativa del juicio de Dios. Eso es lo que queda. Y luego, ¿qué dice? El fuego que los ha de consumir. ¿A quién? A sus enemigos. Porque nos hemos convertido con todo esto en enemigos de Cristo, porque hemos llegado y hemos caído ¿hasta dónde? Hasta la apostasía. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien, pues vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Yo espero que esta palabra pues nos la llevemos en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por su enseñanza, por su palabra, Señor. Redarguye, Padre, nuestro corazón. Nos confronta con nuestra vida, Señor. Guárdanos, Señor, sobre toda cosa guardada. Cuida de nosotros, Padre. Ayúdanos a no pecar, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante. Quita todo aquello que estorbe, Señor, en nuestro corazón. Llévanos, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Padre. Que nuestras emociones, Señor, no nos lleven a pecar de manera deliberada, Señor. Que confiemos en tu palabra, Señor, porque solo tú tienes palabras, Señor, de vida eterna. Solo tú, Señor, nos das esa esperanza, Señor, para seguir adelante. Sí, mi Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Bueno, no sé cómo.